Y ya se lo comentábamos alrededor de las 8 de la mañana, que se quedara con nosotros porque sostendríamos esta charla con la maestra Rosalía Orozco Murillo. Ella, además de periodista, dirige actualmente el Centro de Formación en Periodismo Digital y coordina la maestría en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, de la UDG Virtual, y además preside la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, en su capítulo Jalisco. Maestra, me da muchísimo gusto saludarla, bienvenida. Igualmente, gracias. Belén, un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Le hicimos la invitación a la maestra porque usted recordará que hace algunos días le presentábamos aquí una nota en la que el actual diputado independiente, Pedro Kumamoto, con el respaldo de AMEDI y entiendo algunas otras organizaciones, presentó su iniciativa de ley de comunicación social en Jalisco. Ya nos contará la maestra Rosalía algunos detalles, porque precisamente el diputado lo hizo con el apoyo de AMEDI y además de otras iniciativas que se han presentado en los últimos días en el Congreso también sobre esa misma materia. Pero vamos a entrar particularmente a esta que les propuso el diputado independiente Pedro Kumamoto. Maestra, en términos generales, ¿en qué consiste esta propuesta? Bueno, se trata de una iniciativa que retoma, por principio de cuentas, algunas inquietudes, preocupaciones y demandas que han venido haciendo diferentes organizaciones a nivel nacional. Entre ellas, bueno, también se ha sumado la AMEDI Jalisco y la AMEDI Nacional que presiden en la Ciudad de México. Y estas demandas fueron retomadas en esta iniciativa, propuestas por la AMEDI Jalisco a la iniciativa que estaba trabajando el equipo de Pedro Kumamoto. Entonces, es una iniciativa que retoma algunos aspectos, como por ejemplo, que en la regulación o en la ley para regular los gastos en publicidad oficial y campañas de tipo oficiales institucionales, se retomen aspectos como, por ejemplo, que se regule con base en criterios claros de equidad, cómo se destina el gasto en publicidad, porque actualmente muchas veces no sabemos con base en qué criterios el gobierno, tanto a nivel local como a nivel federal, está destinando el gasto, el dinero público, que es de todos los mexicanos, en campañas publicitarias, en anuncios oficiales, en informes, etcétera. Entonces, ahora lo que estamos proponiendo es que haya criterios más claros de acuerdo a los criterios o de acuerdo a elementos que tienen que ver con el tipo de medio, su capacidad o alcance en públicos, el tipo de medio que va a ser, si es plataforma digital, si es un medio digital, si es un medio impreso, etcétera, etcétera, el impacto que tiene ese medio, el alcance que tiene ese medio y otros criterios que tienen que ver más con características específicas de los medios. También se está proponiendo que se tomen criterios que ya están establecidos en algunas otras leyes, como por ejemplo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establece que haya criterios como por ejemplo de derecho de réplica y otros, y ahí se está proponiendo que los medios cumplan con estos criterios que aunque ya están establecidos en otros reglamentos, en otras leyes, no se aplican o en muchas ocasiones los medios son omisos, ¿no? Entonces también se está proponiendo eso, se está proponiendo que los medios que reciban dinero público, por ejemplo, cumplan con el criterio que ya está también establecido del defensor de las audiencias, que al recibir el dinero público los medios destinen un porcentaje, el 20%, a la capacitación de sus periodistas, es decir, incluso el medio no tendría que invertir de su propio dinero, sino que se estaría usando el dinero público, un porcentaje para mejorar la condición de actualización, de profesionalización, de capacitación de los periodistas. También se está proponiendo que haya un tope en el gasto o en el destino que se da ese dinero a un medio específico, porque muchas veces el problema también es que unas enormes cantidades de dinero se van a un grupo muy selecto de medios y volvemos al inicio, no sabemos con base en qué criterios, si es una especie de influyentismo, de compadrazgo, es decir, con base en qué criterios. Y comento este otro criterio que está también en esta iniciativa, que no podrán recibir dinero público en concepto de publicidad oficial o gasto en este criterio, medios en los cuales sean dirigidos por algún funcionario público o con los cuales haya una relación directa de un funcionario que esté en el gobierno.
Entonces, Claro. ese también, o para evitar precisamente que haya esta colusión, ¿no? Claro, claro. Maestra, es importante ir un poco paso por paso respecto a lo que mencionaba primero, el tema del presupuesto. Una nota de nuestro compañero Julio Ríos nos indicaba que el Ejecutivo rebasa ya los 1.100 millones de pesos en materia precisamente de gasto en comunicación social, es decir, no estamos hablando de cualquier cantidad y de ahí, digamos, un poco la importancia de empezar a observar con mayor cuidado cómo se gasta este dinero. En el caso de los ayuntamientos, decía esta información, han rebasado los 736 millones de pesos. Y recuerdo que decía Julio que también aproximadamente el 50% de este presupuesto se había ido básicamente en solamente dos medios, dos televisoras. Una de ellas tradicionalmente, y hay que decirlo, Televisa, ha, digamos, acaparado la mayor cantidad del presupuesto. Y nuestra audiencia se preguntará, bueno, ¿por qué es importante? Porque al final de cuentas, y como usted ya lo explicaba, tiene una repercusión muchas veces en la forma que actúa un medio de comunicación frente a la autoridad. Sí, exacto. Tiene mucha repercusión en el tipo de cobertura que hace el medio. Es decir, generalmente hemos detectado que cuando un medio recibe enormes cantidades en recursos públicos por concepto de campañas de publicidad, lamentablemente, no debería ser así, pero así es en la realidad. Hay una cobertura acrítica por parte de los medios. Es decir, se usa este dinero para no criticar, no voy a decir hablar bien, pero sí para limitar las críticas al gobierno, ¿no? Y yo creo que los televidentes podrán comprobarlo si se ponen a ver muchas veces las coberturas informativas, el tipo de coberturas informativas que hacen estos medios que han recibido la mayor cantidad de recursos, si han visto de manera reiterativa, constante, un seguimiento crítico, analítico de los temas que tienen que ver con acciones u omisiones del gobierno. Generalmente se habla de las acciones, de las buenas acciones, se implementó tal obra, se invirtió tal recurso, se hacen entrevistas exclusivas a los funcionarios, pero a veces son entrevistas a modo, ¿no? Entonces eso afecta enormemente el derecho de los ciudadanos a acceder a una información, en principio de cuentas, de calidad y a una información más veraz y plural, sobre todo, ¿no? Porque no deberíamos de escuchar solo la voz del gobierno y no deberíamos de escuchar solo la voz al unísono de quienes están al frente del gobierno, ¿no? Ellos están obligados a rendirnos cuentas, Claro. por supuesto, y es una necesidad del gobierno anunciar lo que hace, informarnos a los ciudadanos sobre las acciones que hacen, pero no de una manera acrítica, y los medios estarían obligados a darnos una cobertura plural, crítica, bien informada, y veraz sobre lo que está sucediendo, no nada más hablarnos bien de lo que hacen los ciudadanos, ¿no? Muchas veces... O de lo que hacen los gobernantes. Claro, muchas veces por iniciativa propia de los propios medios, que a veces sin necesidad, sin que nadie se los pida, de manera sumisa y en agradecimiento a estos grandes presupuestos, actúan de esta manera. Pero luego también, maestra, quienes tenemos ya algunos años en los medios de comunicación, hemos sido testigos de cómo algunos gobiernos han utilizado el presupuesto para amagar incluso sobre la presencia o no de algún periodista en ese medio de comunicación. Sí, se trata de un fenómeno, de una situación bastante compleja, porque es obvio que no, pues es una relación en la cual se está llevando a cabo de alguna forma interacciones que pueden llamarse perversas, porque el medio también actúa a veces de una manera poco profesional y poco ética, es decir, no debería de usar el presupuesto público y no debería de usar su medio ni para aplaudir ni para amagar o amenazar al medio con hacerle críticas si no le destina recursos. O no debería el gobierno de amagar al medio en despedir a los periodistas críticos o condicionarle el recurso público, el dinero público que se destina en gastos de publicidad y comunicación, para despedir a aquellos periodistas que son críticos. Lamentablemente así se ve, así se hace, en la realidad así opera, y es un problema que afecta directamente, por supuesto, a los periodistas en ese sentido. Es decir, resulta que aquel periodista que tiene una enorme trayectoria, que es un periodista serio, crítico, que hace coberturas a fondo de ciertos temas y que tiene algo que investigar sobre el gobierno, resulta que es el más afectado a veces porque es despedido, ¿no? Claro. Y es uno de los primeros en los que al momento de destinar recursos se condiciona su estancia a veces en el medio. Entonces, por eso es tan importante este tema, por eso es importante regularlo
Y por eso, bueno, además de que ya hay una ley general que ha sido muy criticada, AMEDI en ese sentido también se involucró a nivel nacional en una iniciativa que impulsaron y que no se aprobó, que al final terminó aprobándose en colusión con el PRI, el Verde y otros partidos, algunos diputados de otros partidos, una ley general que se llamó Ley Chayote, ¿no? Y entonces a nivel federal están obligados los congresos estatales a legislar en este mes. Bueno, de hecho el límite ya se cumplió la semana pasada y ahorita los congresos tendrían que estar trabajando ya en aprobar. En nuestro congreso está pendiente este tema, que se apruebe en comisiones primero y luego que después se discuta y se apruebe en el Pleno. Hasta el momento hay 5 iniciativas presentadas en el Congreso Estatal. Desconozco el dato de los demás congresos cómo están, solamente sí sé que a nivel federal, bueno, en el país, en Chihuahua también ya se presentó una iniciativa y en nuestro estado de estas 5 iniciativas, una es del PAN, otra es del PRD, otra es la de Kumamoto, que se presentó la semana pasada, y la del PRI también. Y de estas que están presentadas, 3 están pendientes de aprobarse en comisión. Es decir, todavía no hay nada acordado, nada definitivo. Algo muy importante es que la semana pasada Pedro Kumamoto anunció que en el caso de esta iniciativa estaba abierta a recibir observaciones, retroalimentación, comentarios de todos aquellos interesados, preocupados por el tema, que quisieran enriquecer la iniciativa. De eso se trata, ¿no? De que ustedes también como periodistas estén en la disposición de aportar, porque yo creo que ustedes tienen mucho que decir, ¿no? Claro. Maestra, se nos agotó el tiempo y es una pena porque nos quedaron muchísimos temas en el tintero, pero muy brevemente yo no quisiera pasar por alto algo que me llamó mucho la atención en esta iniciativa y es las condiciones laborales de los periodistas, de los trabajadores de los medios, el obligar a los medios a contratarlos, a darles una seguridad social que hoy por hoy, hijo, yo me atrevería a decir que, no sé, el 80-90% carecen, ¿no?, de estas prestaciones. Sí, de hecho ya hay investigaciones al respecto, algunas de la Universidad de Guadalajara, otras a nivel externo. La Ibero, por ejemplo, también ha hecho investigaciones al respecto, donde se ha detectado efectivamente que un gran porcentaje de los periodistas que están trabajando mediante modelos de subcontratación, es decir, sin prestación alguna, sin seguridad alguna, es decir, no tienen ni siquiera lo mínimo. Y el tipo de actividad que ustedes realizan es riesgosa y además es indigno e incluso creo que viola tus derechos humanos el que no te den seguridad para trabajar. Claro. Entonces, eso es básico. Maestra, y esta iniciativa lo propone. Pues ya hablaremos con más detalle. La invitación está hecha para una siguiente ocasión. Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias a maestra Rosalía Orozco, titular de la AMEDI en Jalisco. Vámonos a la pausa. Regresamos con más noticias. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. Ahora en el sur de Jalisco ya puedes ver 44 noticias, más de 18 horas ininterrumpidas de informativos con el acontecer regional, nacional y mundial desde una perspectiva plural. 44 Noticias. Canal 44.2 en televisión abierta. En esta mesa se tocan los temas más relevantes del acontecer público y político. Temas que crean polémica y debate en el que cada uno de los convocados a la discusión nos darán su punto de vista de los sucesos más importantes en la agenda noticiosa, bajo la conducción de José Ángel Gutiérrez. En este programa, el punto final lo pones tú, en Controversia. Este es un noticiero que nos